Primer día de clase. Buen día, en esta ocasión vamos a hablar de la quinta carta del libro para educadores de Paulo Freire. Es importante mencionar que esta carta busca esclarecer y mostrarnos todas aquellas posibilidades del primer día de clase y de la importancia de esta misma. Para poder darle desarrollo a este rato y a esta conversación que vamos a tener, con nosotros se encuentran Valentina y Andrés, quienes nos van a mostrar diferentes apuntes, pros y contras respecto a la lectura y a esta carta en específico. Para empezar, me gustaría que alguno de ustedes me dijera qué es lo que más le llamó la atención de esta carta, qué considera usted que es lo más importante. Bueno, en este caso me gustaría poder brindar la respuesta más acorde desde mi punto de vista respecto a la quinta carta. Y es que como empieza hablando de cómo el miedo es una barrera significativa y de hecho el miedo es un derecho más al que corresponde el deber de educar. Eso es lo que nos muestra esta carta. De hecho debemos asumirlo para poder superarlo, ya que somos humanos sintientes y está bien decirle a los educadores, a todos cómo nos sentimos en el proceso, en el desarrollo de todas estas actividades. Y para que toda esta relación se dé, debe haber confianza entre los educandos y los educadores, como nos lo dice el texto, y eso es algo muy importante. Debe haber respeto entre todas las personas presentes sin ninguna discriminación. En realidad, el hecho de asumir el miedo es el comienzo del proceso para la transformación, para transformarlo en valentía y para continuar avanzando en el desarrollo de estas clases día a día. Muchas gracias por ese aporte, Andrés, y muchas gracias por toda la información desde su punto de vista que nos acaba de brindar. Ahora, para poder continuar, me gustaría que cada uno de ustedes me indiquen cuáles son los pros y los contras de esta carta que pues ambos tuvieron la oportunidad de leer. Tengo dos puntos a favor. Uno de ellos es cuando el autor nombra en su quinta carta sobre como el primer día de clases el miedo. El miedo es un derecho, un sentimiento que todos debemos sentir en algún momento de nuestra vida. Pienso que le está dando un punto muy objetivo que no solamente es demostrar el miedo como una razón X de no demostrarle eso a los demás por miedo a juzgarnos, por miedo a criticarnos, ya sea críticas objetivas o destructivas, sino también es demostrarlo y dejar que nazca para dar una simple razón de ser, para analizar en serio eso que nos contrae miedo y no verlo como una subjetividad negativa por parte de ello. De hecho, yo estoy de acuerdo con lo que dice Valentina. El miedo es un pilar fundamental en el transcurso de esta carta, algo que el autor nos invita a lograr entender, comprender. Cómo demostrar esos sentimientos se debe volver una costumbre importante, fundamental para el desarrollo de estas relaciones, no solamente entre los profesores y los estudiantes, sino también con todas las personas que los rodean. Hay una parte muy importante que nos habla en cómo a veces se llega a ignorar casi en su totalidad al resto del personal educativo. Y es como si los estudiantes y los educadores estuvieran sobre ellos, como si ellos simplemente fueran parte de la estructura física de las escuelas, de los colegios, de todo tipo. Y no es así, estas relaciones tienen que expandirse. Toda esa pena, ese temor a demostrar los sentimientos como lo es el miedo, deben perderse, ya que como el autor nos lo hace ver en el transcurso de esta carta, se ha convertido en una barrera fundamental. De hecho, desafortunadamente es una barrera que se ha complicado, que ha crecido con el pasar de los años por diferentes razones. Y de hecho me gustaría poder brindarles cuáles son esas razones, ya que por ejemplo Valentina, mi compañera, como la acaba de mencionar, hay razones a favor y claro que sí, es muy notable y respetable. Sin embargo, también siento que hay varias razones en contra de todo esto. Entonces podemos empezar en que a veces los alumnos más experimentados
notan el temor por parte del docente, sobre todo cuando los docentes son nuevos, digamos, toman sus primeros grupos y lo que ellos buscan es sacar ventaja de esto, claramente una ventaja negativa, es decir, para molestar al profesor, sus clases y actitudes como estas. Y es que también en algún momento se nos muestra como algunas maestras, maestros nuevos sobre todo, tienen que dirigirse a las zonas más periféricas del país, en donde no tienen casi apoyo ni de las instituciones ni de las instituciones gubernamentales, es decir, no reciben ningún apoyo y cuando se dirigen allá, cuando llegan, ellas tienen que hacerse casi cargo de todo, es decir, del comportamiento de todas las personas presentes, de los educadores que están alrededor de ellos, de los estudiantes, de todas esas reacciones, de las preguntas y sobre todo cómo deben llevar de forma correcta y amena para todos ese ambiente. Y es que los educadores y los estudiantes se deberían hacer constantemente la pregunta también de por qué los sueños y los obstáculos, o sea, son realistas. No entiendo por qué los ignoran. Es algo que el autor nos muestra mucho en esta carta y es que los sueños, los deseos de los educadores, de los estudiantes, porque no solamente los estudiantes tienen sueños y deseos, no solamente de hecho ellos los tienen, como les nombraba anteriormente, también todas las personas que los rodean, los personales del aseo, los personales administrativos, los personales de seguridad, todos aquellos que se encargan de velar por la seguridad y bienestar de los mismos presentes en la institución, tienen sueños y algo que siempre se suele o se tiende a ignorar frecuentemente son esos deseos, esos sueños y sobre todo también se ignora cuáles son los obstáculos reales, es decir, cuáles van a ser las problemáticas que ustedes como personas van a afrontar en un futuro. Esto se ignora constantemente y es algo que el autor necesita y nos quiere mostrar, que busca que nosotros nos preguntemos constantemente y en la actualidad, ¿qué es lo que nos impide pensar eso? ¿Qué es lo que nos impide buscar esa felicidad? ¿Qué es lo que nos impide luchar realmente por todo eso? Y porque estos sueños se ignoran, no todo tiene que limitarse solamente a la educación. Muy bien y muchas gracias a ambos. Ambos tienen mucho la razón y les agradezco por todo, por toda esta información que me han brindado. Ha sido bastante interesante. Ahora, más allá de definiciones y de sus puntos de vista, me gustaría preguntarles algo. De hecho, el autor, en el transcurso de esta carta, nos muestra más de un ejemplo, nos muestra más de un punto de vista. Quisiera preguntarle a ustedes cuál consideran o cuál fue ese ejemplo que ustedes no pueden sacarse de la mente. ¿Cuál fue ese ejemplo o esa idea que les sigue resonando y ustedes consideran sería importante mencionar en este momento? Me gustaría que cada uno de ustedes me dijera uno. Un claro ejemplo que él nombra es como cuando un estudiante está exponiendo y cuando uno expone siente inseguridad de sí mismo. Entonces él dice que lo mejor que debemos hacer es demostrarle al educando o a la profesora que sentimos un sentimiento verdadero. El sentimiento verdadero se llama el miedo, el nervios, la inseguridad que uno siente a sí mismo. Y así poder esto, superarla y vencerla y no dejarla a un lado como si no fuera nada importante en nuestras vidas. Sí, de hecho, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que Valentina dice. Y en mi caso, un claro ejemplo que al menos a mí me llamó bastante la atención fue cuando el autor nos dice que en algún momento una periodista de televisión le preguntó a un niño de 10 años que si acostumbraba a soñar, ¿no? Que cuáles eran sus sueños. Este niño desafortunadamente era trabajador rural y de hecho eso era en el interior de San Pablo, si no me equivoco. Y la respuesta de este niño fue tajante y directa, no. De hecho, le dijo el niño sorprendido por la pregunta. Eso nos hace imaginarnos la poca costumbre que tiene
este niño o que tú respecto a sus sueños, a lo que desea, cómo se siente. Y de hecho él también añadió después de esto, yo solo tengo pesadillas. El mundo afectivo para estos niños, como el autor lo decía literalmente en la carta, es que está roto, está casi deshecho y lo único que hay en este mundo son heridas emocionales, hay muchos impedimentos para todos estos niños porque él no era el único, así como él hay docenas, cientos, miles, sino más niños que diariamente tienen esta realidad y deben afrontarla. Y de hecho también algo que me llama mucho la atención y nuevamente reitero, eso también quiere el autor que nosotros lo veamos, es que no solamente son los niños los que se ven atascados por esta realidad tan triste que ellos tienen que afrontar, sino también los maestros, las maestras. Recuerden que también hay profesionales competentes que siguen viéndose afectados por todo esto y es algo que todos tenemos que ver. La realidad no solamente es para estos niños, sino también para los docentes. Tenemos que mirar de lado y lado cuáles son esas razones para que todo esto pase de una forma tan trágica, porque así es como podríamos llamarle a esto. Para finalizar, me gustaría que me den una breve conclusión de todo esto que acabamos de hablar y analizar juntos. Y bueno, pues me gustaría concluir diciendo que desafortunadamente es una perspectiva de la educación que todavía está muy presente en la sociedad, es decir, aún hay muchas barreras que nosotros debemos eliminar. Nosotros debemos poner lo mejor de nosotros mismos para que estas barreras nos dejen de impedir avanzar, no como una institución educativa, sino como una sociedad que trabaja junta para poder entender el texto, la perspectiva del mundo, en cómo nosotros queremos que sea y en cómo nosotros vamos a luchar para que este sea de nuestro agrado. Muchas gracias.